buscar Apocalipsis 2, del 18 al 29. Repito, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Si ya lo tienen, todos juntos, y la palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos se heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que llama la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y la daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahora recibamos a nuestro hermano anciano de iglesia, Vigilio Pérez Negrón, que nos trae este mensaje en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu santo nombre, oh Dios, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios, eres bueno. Y en el nombre de Jesucristo, oh Dios, nos mostraste tu gracia, en ese nombre que es sobre todo nombre. Te ruego que purifique mis labios y que tu Espíritu, que el Santo Espíritu hable y obre en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Hemos venido viendo los mensajes de nuestro Dios a cada una de las iglesias de Asia, mencionando de cada una las características más importantes, las exhortaciones de Dios, pero también la invitación a cada una de ellas para obtener su bendición. Yo te invito a que allá en tu casa leamos estos pasajes precisamente de las iglesias y que el Señor grabe con poder la falla de cada una de ellas, pero también la oportunidad que Dios nos da para volver a Él. Recordemos la primera fue la de Éfeso, que olvidó su primer amor. Otra le gustaba la doctrina de los Nicolaitas y de Balaam. A la de Pérgamo no solamente le gustaba, sino que se daban vuelo en esas doctrinas.
Otra la iglesia perseguida que se creía pobre, pero no era pobre. El Señor le dice, por unos pocos días, hasta te van a encarcelar, vas a sufrir, pero yo estoy contigo, vas a salir adelante. El día de hoy, el mensaje a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se menciona la visión del apóstol Juan que tuvo del Hijo del Hombre allá en Patmos. Dos de las características que observó en él fueron, primero, sus ojos como llama de fuego. El Señor fue visto por el apóstol Juan que sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Lo repite en el 1, 14 y 15. En el mensaje a la iglesia en Tiatira, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se identifica con estas mismas características que menciona el apóstol Juan. Ellas nos hablan primero de lo penetrante de la presencia de nuestro Dios en la vida del hombre, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que quedamos desnudos delante de nuestro Dios, que Dios no puede ser burlado y engañado. Porque sus ojos son como llama de fuego. Pero en segundo lugar, también nos muestra la severidad de esos juicios, hermanos. En este caso, nuestro Dios le está diciendo a la iglesia de Tiatira, todo lo sé de ti, hasta el último y más pequeño de tus pensamientos. Te conozco desde antes de la fundación del mundo. Ten cuidado porque mis juicios pueden ser severos, le dice la iglesia de Tiatira. Porque en Hebreos 12:29 dice, acerquémonos a nuestro Dios y alabémoslo con gratitud y con reverencia y en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Analicemos pues el mensaje a la iglesia de Tiatira. En primer lugar, ¿dónde estaba la iglesia? Tiatira era una pequeña ciudad poblada por macedonios. Estos se dedicaban al comercio de telas. Según descubrimientos arqueológicos, los habitantes de esta ciudad tenían la fama en el arte de teñir telas. Encontramos en el libro de los Hechos 16:14 cómo Lidia, la vendedora de púrpura, se convierte escuchando la palabra de nuestro Dios en Filipos. Era precisamente de Tiatira Lidia, la vendedora de púrpura, el lugar donde estaba la iglesia. Este mismo que escribe esta carta, el que tiene ojos como de fuego y pies de bronce, también elogia a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio
y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras. Estas son palabras que el Señor le dirige a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. Allá en casita nos vamos a dar cuenta de que a cada una de las iglesias el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Es lo que Santiago nos muestra como fruto de la fe, ¿no? Nos dice: ¿tienes fe? A ver, muéstrame tus obras. Yo conozco tus obras. Las obras de la iglesia de Tiatira eran buenas. Probaban que los miembros de esta iglesia habían tenido una profunda experiencia espiritual con nuestro Dios. Por tanto, con la relación a las obras en la vida cristiana, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, y en esta mañana a nosotros, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Qué nos indica esto? Que la vida cristiana consiste en 2 experiencias fundamentales: la fe en Dios y las obras positivas por medio de las cuales se expresa dicha fe. Por eso algunos nos dicen que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, nuestras obras. Yo le puedo decir a mi hermana, a mi amada esposa: cuánto te amo. Quisiera tener el corazón más grande o 2 corazones para amarte más. Y mis hechos, mis actos demuestran lo contrario. Así que tú, joven, señorita, no te vayas con la finta, con lo que te dicen. Las obras, los hechos, muestran en quién creemos. Yo conozco tus obras y amor. El que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, dice: yo conozco tus obras y amor. Este amor no era solo hacia Dios, era fundamentalmente lo que determinaba las relaciones de los miembros de la iglesia de Tiatira. El Señor Jesucristo mismo nos dice: en esto voy a conocer que me aman, en que se amen los unos a los otros. La iglesia de Tiatira demostraba ese amor en la relación que tenían entre ellos. El Señor Jesucristo había dicho: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por lo tanto, hermanos, nos dice la palabra de Dios en esta mañana, la iglesia de Tiatira había seguido el mandamiento del Señor. Sus obras eran buenas, su amor era aprobado por nuestro Dios. Yo conozco tus obras, amor y fe, porque está muy relacionada las 3 cosas mencionábamos. La palabra fe significa aquí fidelidad, significa perseverancia.
no era tanto la fe original con que habían iniciado su experiencia cristiana, sino su constancia a pesar de las luchas que tenían. Hace un rato aquí en el estudio del Instituto de Formación Cristiana, nos preguntábamos precisamente ¿por qué somos tan pocos? ¿Por qué están? ¿Y dónde están los demás? ¿Y por qué, nos decía nuestro hermano, aún justificados y perdonados, seguimos mal delante de nuestro Dios? Pues sí, porque nuestra carne está el querer hacer el bien, pero no podemos hacerlo por la consecuencia del pecado que mora en nosotros. Y yo conozco tus obras, iglesia de Tiatira, tu amor y fe, tu constancia, tu fidelidad y servicio. Yo no sé, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cuando oramos, cuando cantamos, cuando servimos y cuando hacemos todo para la gloria de Dios, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo perfecciona para que sea acepto delante del Padre. Yo no sé si en tu corazón sientes lo mismo que yo. Cuando cantamos, tu fidelidad es grande. Oh Dios, grande es tu fidelidad. Sinceramente yo siento que mi corazón me dice el Espíritu Santo, ¿y? Sí, mi fidelidad es grande, la fidelidad de Dios es grande, pero tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu fe, tu servicio, este tipo de servicio, veíamos con los candidatos a diáconos que ya terminaron, gracias a Dios, es la diaconía, en que se menciona en Romanos 12:7 como un don conferido por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para servir los unos a los otros. Ese es el propósito de los dones, cada uno de los dones. En Romanos 15:31 el apóstol Pablo habla de este tipo de servicio que él hacía para el bien de la iglesia de Jerusalén. Por tanto, este servicio no era un trabajo cualquiera, sino era una acción motivada por Dios para el bien de otros, principalmente de los creyentes. Le decía yo a mis hermanos candidatos a diáconos, si no entiendes la diaconía y el servicio, y si no entiendes quién es el que te está llamando a ese servicio, no tienes nada que hacer en la iglesia. Así cada uno de nosotros, de los que he llamado, no solamente para ser oficiales de la iglesia, con mayor razón, los que somos llamados a ser oficiales de la iglesia. Por eso hay ciertos requisitos para cumplir ese servicio y no quedar reprobados delante de nuestro Dios.
No es un trabajo la diaconía, es un ministerio. Yo estoy convencido que el que llama es Dios. Y estoy convencido que Dios no se equivoca en ese llamamiento. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en los que somos llamados. Y tu servicio y tu paciencia, también la conozco, dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Se refiere a la actitud con la cual la iglesia confrontaba las persecuciones. Cristo había dicho que esta paciencia era necesaria para salvar el alma. Encontramos en Lucas 21:19. La iglesia de Tiatira había tenido muy buenas obras al principiar la carrera cristiana. Estas buenas obras habían aumentado con el paso del tiempo. Así es que sus obras eran buenas y muchas. Habían aumentado en calidad y en cantidad. Así es como tiene que ser la vida del justo, del cristiano, de aquel que fue lavado desde la cabeza hasta la planta de los pies por la sangre de Jesucristo. Un constante ascenso. El proverbista nos lo dice en el versículo 18 del capítulo 4. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos es como cuando nos levantamos bien temprano y todavía no aparece ningún indicio del sol y va aclarándose hasta que el día es perfecto. Dios sabía perfectamente cómo era cada una de las iglesias, en este caso Tiatira. Y cada una de las iglesias de este tiempo. Salem, Betel, quizás, no sé. El Señor sí lo sabe. Tiene ojos como de fuego. En tercer lugar, aquí viene la censura. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene el Señor contra la iglesia de Tiatira? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta ciudad de Tiatira había un templo dedicado a Diana o Artemisa, en el cual oficiaban sacerdotisas llamadas sibilas, las cuales pronosticaban el futuro. Diana, ¿para quién era? Diana era para los griegos o al revés, y Artemisa para los romanos, pero así es la misma. La Jezabel de la cual se habla en nuestro pasaje, probablemente era una sacerdotisa convertida al cristianismo, pero que intentó conservar sus pretensiones civilísticas. ¿Qué quiere decir? De ver el futuro, de ser adivina. Esta Jezabel, claro que no es la misma que se menciona en Primera de Reyes. La esposa de
de Acab no es la misma. Sin embargo, ahorita vamos a mencionar por qué no es la misma. ¿Por qué se toleraba a esta Jezabel en la iglesia de Tiatira? Quizá por su anterior popularidad. Si era divina, pues era popular entre la tropa. No se sabe exactamente por qué era tolerada. Quizá porque pretendía una fuerte inspiración divina. Ella se creía que tenía algo especial de Dios. Quizás, hermanos, por simple debilidad del ministro de la iglesia, del líder o de los líderes de la iglesia. Ahí es donde entra lo terrible. ¿Por qué? Porque el nombre Jezabel, en este caso, probablemente sea simbólico. ¿Por qué? Porque se le llama así porque reunía las mismas características de la esposa de Acab, la perversa reina del Antiguo Testamento. Recordemos quién era Jezabel. Ya mucho tiempo nos vinieron predicando sobre ella. Era una princesa, hija del rey Etbal, rey de Sidón, que se casa con el debilucho de carácter rey Acab, que era el reino del norte. ¿Por qué digo del rey Acab, hermanos? Su carácter débil, porque permitió que la influencia de su esposa Jezabel alejara a los hombres de Dios, de tal manera que persuadió a su esposo, al rey Acab, a que construyera altares a Baal y a Asera o Astarte, y permitiera los ritos paganos y la adoración a esos demonios. De tal manera, recordemos que el profeta Elías los reta. Ve la situación tan mal del pueblo escogido de Dios, que es llevado por la maldad de Jezabel a perder la bendición de Dios y alejarse de sus caminos. Que vemos cómo en un momento dado reta a todos los profetas de Baal y de Asera, 400 y 450 sacerdotes. Ustedes mejor que yo recuerdan, no la historia, sino cómo Dios intervino consumiendo el holocausto, las piedras y todo lo que había en el altar, mostrando precisamente el poder de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que todo un pueblo fue llevado por una mujer? A alejarse y en momento dado a renegar
de nuestro Dios, que llevó al pueblo escogido de Dios a la corrupción y a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hermanos, que en cada rito o ritual que no sea el Dios verdadero, entra esto. La Jezabel del Antiguo Testamento murió, hermanos. Murió como fue profetizado por el profeta Elías. Allí donde por su influencia murió Nabot, dijo el profeta Elías, así como los perros lamen la sangre de Nabot. Sí, estoy bien, ¿verdad, Nabot? Así los perros comerán tu carne. Un siervo de Dios, Jehú, y sus eunucos fueron a la casa de Jezabel. Esto no crean que fue tan pronto. Comentaba yo entre los míos. Murió Acab y siguió gobernando, porque entró el hijo a gobernar. Murió ese hijo y siguió gobernando, Jezabel, hasta que murió su segundo hijo, porque el enemigo de nuestra alma ayuda a los perversos. El enemigo de nuestra alma ayuda a los malos hasta que se cansa y se ríe de ellos mismos y viene la ira de Dios sobre ellos. Jehú le dice a sus eunucos, maten a Jezabel. Le encuentran en la ventana, la matan y de ahí la avientan a la calle. En el sitio donde murió Nabot, ahí fue comida por los perros. Y dicen que solamente quedó la cabeza, las manos y los pies. Jezabel murió, hermanos. Pero el espíritu perverso de maldad continúa. Yo te ruego que meditemos y en oración allá en tu casita, veamos, fíjense lo que provocaba Jezabel en el Antiguo Testamento, lo que provocaba Jezabel en esta iglesia de Tiatira, y lo que el espíritu de Jezabel está provocando en un montón de iglesias. No es casualidad, tratemos de ver de manera espiritual. Dice la Biblia misma que las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu, pero no nuestro, el Espíritu Santo. No es casualidad, ahora nos andamos espantando de lo que nos están metiendo en nuestra mente, cada tipo de ideología. No son ideologías, hermanos. La ideología, no sé si estoy en lo correcto, la ideología es producto de la mente humana. Es lo que produce el hombre. Y estas ideologías de ahora ya son las ideas perversas creadas
por el mismo enemigo de nuestra alma y llevada por la Jezabel del Antiguo Testamento, la Jezabel de la iglesia de Tiatira y no sé cuántas más. Hace poco escuchaba yo una predicación y decía mi hermano predicador, escucha mi hermana, en este caso, es peligroso, no es correcto que llegue siquiera llevar el volante del control, no es de Dios. No es de Dios. Dios quiera que no haya más influencia de mujeres como Jezabel. Dios nos libre, pero también que nos libre de aquellos que tienen el carácter de Acab, Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, que en lugar de anhelar lo que Dios espera de nosotros, hacemos lo contrario. La censura es muy dura y peligrosa, hermanos. Muy peligrosa. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 22 y 23, el 21 también, a esta mujer Dios le había dado oportunidad de que se arrepintiese, pero ella, ¿saben qué hizo? No se arrepintió. Se rehusaba a hacerlo. Por lo tanto, estaba buscando, provocando el castigo de nuestro Dios. Dice, el que busca, encuentra. A mí me da, no sé, temor, mucho temor. Y ahorita que leíamos el pasaje otra vez, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La recompensa para los vencedores, para el que se arrepienta. ¿Quiénes eran estos vencedores? Los que no tenían o no seguían la doctrina de Jezabel. Los que no eran tan débiles o tan flojos y seguían lo que le dictaba la mujer. Perversa, horrible. Dice aquí en el versículo 24, yo no sé qué tantas cosas hacían. Los que no habían conocido las profundidades de Satanás, los que habían recibido hasta la manifestación, los que retenían lo recibido hasta la manifestación del Señor. Esta Jezabel del Antiguo Testamento y Jezabel de la iglesia de Tiatira, cuando habla que era perversa y llevaba a sus siervos a la fornicación, no es tanto al acto físico. Les digo que veamos las cosas espiritualmente. Son aquellas que buscan el dominio espiritual. Porque saben que dominando espiritualmente tienen el poder para hacer lo que se les antoje. La recompensa para los vencedores. Yo les daré autoridad sobre las naciones.
dice en el versículo 26. Así el Señor Jesucristo también le dijo a sus apóstoles: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay recompensa, hermanos, para los que obedezcamos a nuestro Dios. Hay castigo severo para los que lo desobedezcamos. El creyente es descrito, tú y yo, como hijos de Dios, somos descritos como alguien que comparte la victoria ya del Señor Jesucristo. Porque en Cristo somos coherederos de tantas cosas que Dios nos tiene preparadas y nos está dando a diario. No crean que es para cuando ya el Señor nos llame. No. El Señor Jesucristo dice, el reino de Dios está entre vosotros ya. No lo declaramos así, le decimos gracias nuestro Dios y Padre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga una vez más a nosotros tu reino. El creyente, ¿cuál es la recompensa para el creyente que resista? Le daré la estrella de la mañana, dice el versículo 28. En Apocalipsis 22, 16, nuestro Señor se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Y en 2 de Pedro 1:19 el apóstol dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el mismo lucero de la mañana. Por lo tanto, la idea de estas palabras pudieran ser, al que venza le concederé que esté conmigo para siempre, gozando de una eterna claridad. Claro, porque el que esté con Cristo, ya no vamos a necesitar nada de aquí, nada. Su gloria nos va a dar más que lo que nos da este mundo. Ya no vamos a necesitar nada. Aquí puede haber un contraste entre las tinieblas, las cuales están destinadas, ¿para quién? Ya lo sabemos. Para el que no quiera nada con Dios, para los inicuos, para el necio, para el desobediente, para el incrédulo, y la claridad a la cual iremos nosotros, los redimidos. No porque seamos buenos, sino porque el Señor, hablando de la clase de hace un rato, el Señor nuestro Dios nos limpió de una vez y para siempre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandeceremos como el sol en el cielo. Tengamos cuidado, leamos con interés, pidamos a Dios su Espíritu para entender su palabra y su capacidad y la fuerza de su Espíritu para hacer lo que el Señor nos demanda. Concluimos. ¿Qué sacamos del mensaje del Dios a la iglesia de Tiatira? ¿Qué te dice? ¿Qué provoca en tu corazón el mensaje a la iglesia de Tiatira? Podemos aprender, entre otras cosas, las siguientes enseñanzas, hermanos.
El Señor conoce todas nuestras obras, las buenas y las malas. El Señor, nuestro Dios, en segundo lugar, nos censura para que abandonemos lo que estamos haciendo mal. Tengamos cuidado. Es peligroso. Se me pone la carne de gallina, hermanos, sinceramente, al leer estos versículos. ¿Qué se le dice a la profetisa? Perversa, satánica, mala. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo, le he dado la oportunidad para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cosa terrible, hermanos. Sentencia terrible de nuestro Dios. ¿Por qué tomamos las cosas tan ligeras? El Señor nos invita, nos censura para que abandonemos el mal, sobre todo como iglesia, hermanos, sobre todo como iglesia. Sí, es cierto que vamos a dar cuentas a nuestro Dios de manera individual, cada quien vamos a dar cuenta. Pero también como cuerpo de Cristo, como su pueblo escogido, como su novia, como su esposa. Y en tercer lugar, el Señor nuestro Dios tiene una recompensa para los vencedores. El Señor nos bendiga y dejo en mente de cada uno de nosotros, la mía primero. Estamos en el grupo de los vencedores. Amén, que el Señor quiera que así sea. Dios los bendiga, mis hermanos.